Hola a todos, seres humanos con tiempo libre cuestionable. Hoy hablaremos de uno de los asesinos más famosos, misteriosos y frustrantemente impunes de la historia, Jack el Destripador, el tipo que hizo que incluso los criminales de la época dijeran, ok, este man ya se pasó. Y todo esto es gracias a Dark Cat 1997, que me dijo, hey guerrero, puedes hablar de Jack el Destripador, y yo, como buena alma generosa, acepté. Porque nada dice contenido sano como destripar a Jack mientras él destripaba gente, ¿verdad? Ahora, antes de continuar, necesito que resolvamos una pregunta fundamental. ¿Confío en mis seguidores? Porque esto es historia pura, crimen, misterio y sangre victoriana. Así que necesito saber si vas a quedarte hasta el final o si vas a hacer como Scotland Yard y dejar todo esto tirado a la mitad. Por eso, si desapareces sin comentar, sin darle like, sin compartir el video y sin suscribirte, no me culpes si mañana ves tu nombre firmado como From Hell, porque con esta comunidad nunca se sabe si estoy rodeado de fans fieles o del próximo Jack pero con wifi. Así que dejando eso de lado, empecemos a destripar al destripador. Londres 1888. Imagina un lugar tan brumoso, lúgubre y apretujado que hasta la humedad te cobra alquiler. La revolución industrial avanzaba a toda máquina literalmente, y la capital del imperio más poderoso del mundo también era la cloaca emocional de miles de personas marginadas. En medio de ese caos, mientras los ricos inventaban el brunch, en el barrio de Whitechapel nacía una leyenda criminal que sigue sin resolverse más de un siglo después. Jack el Destripador, nombre artístico cortesía del marketing victoriano. No fue el primer asesino, ni el más sangriento ni el más listo, pero sí fue el primero en tener representante de prensa. Su apodo apareció en una carta firmada por él mismo, o al menos eso dijo el autor, la cual fue enviada a una agencia de noticias con la intención de burlarse de la policía, porque si algo define a los psicópatas victorianos es que además de matar, sabían redactar con buena gramática. Esta carta, conocida como Dear Boss o Querido Jefe en español, fue publicada, reproducida y viralizada, a tinta y papel, claro, y así, entre columnas de opinión, cartas falsas y policías que se perdían con un mapa en la mano, nació la figura más icónica del crimen sin rostro, un cirujano del caos que operaba gratis y sin anestesia. Antes de juzgar al destripador, recordemos el contexto, no para justificarlo, sino para entender por qué este tipo fue el Batman del infierno, pero sin traje ni propósito. Whitechapel era el rincón más denso, pobre, sucio y olvidado de Londres. Si vivías ahí, probablemente compartías tu cama con 5 desconocidos, una rata y tuberculosis. El desempleo era alto, la prostitución aún más, y los servicios públicos eran un chiste cruel. En medio de ese caos social, con el desempleo disparado y la violencia normalizada, alguien empezó a matar mujeres en la madrugada. Y no solo matarlas, sino mutilarlas con precisión, abrirlas como si estuviera buscando algo y luego desaparecer como un ninja con título en anatomía. Lo interesante o aterrador, dependiendo del nivel de insomnio que manejes, no es solo que Jack el Destripador mataba, sino que sabía cómo contar su historia mejor que muchos influencers actuales. Gracias a la popularización de la prensa sensacionalista, cada crimen se relataba al detalle: la posición del cuerpo, los cortes, la hora, la temperatura del cadáver y las teorías, muchas teorías. La gente no solo quería justicia, quería espectáculo. Los medios se encargaron de alimentar el miedo como si cobraran por cada ataque de pánico, que de hecho sí lo hacían, porque la venta de periódicos subía como espuma cada vez que aparecía un nuevo cadáver. El asesino era un médico loco, un aristócrata aburrido, un carnicero con ansiedad laboral o un reptiliano victoriano, pues spoiler, no lo sabemos, pero eso no detuvo al público ni a la prensa. De hecho, mientras más misterioso se volvía Jack, más famoso era, y así nació el concepto moderno de celebridad del crimen. Jack el Destripador no fue simplemente un asesino, fue una manifestación social, una consecuencia de todo lo que estaba mal en el Londres del siglo XIX.
Una ciudad dividida entre opulencia y pobredumbre, un sistema judicial más perdido que turistas sin Google Maps y una sociedad que prefería mirar hacia otro lado antes que reconocer la miseria de sus calles. Y en ese caldo de cultivo de alcohol barato, niebla tóxica y desesperación sin nombre, nació alguien que decidió demostrar con cuchillos lo que todos ignoraban con palabras. El padre fundacional del asesino en serie moderno, el que convirtió el miedo en mercancía y el que transformó sus crímenes en una marca registrada que aún seguimos usando como referencia en series, documentales y memes. El fantasma que sigue flotando entre nosotros, y lo peor es que ni siquiera sabemos si era uno o varios. Antes de hablar de las víctimas, pongamos algo en claro. Esto no es una historia de terror, es una historia de abandono. Sí, hay sangre, sí, hay bisturís, pero lo que más duele de esta historia es que las víctimas fueron olvidadas antes incluso de morir. No tenían casas dignas, ni trabajo fijo, ni protección policial. Pero eso sí, ahora están en todos los documentales como íconos del crimen victoriano, ironías del capitalismo morboso. Entre agosto y noviembre de 1888, 5 mujeres fueron asesinadas brutalmente en el distrito de Whitechapel, un barrio donde respirar no era gratis, pero sí cancerígeno. Hoy se les conoce como las víctimas canónicas, las originales, las oficiales, las que todo el mundo menciona, pero pocos recuerdan por su nombre real. Apodada Polly por quienes la conocían, fue la primera víctima reconocida. Su cuerpo fue hallado en una acera, con la garganta cortada 2 veces, el abdomen abierto y mutilaciones tan agresivas que el forense tuvo que sentarse antes de hablar. Signos de defensa, pues ninguno. Tiempo estimado para todo esto, menos de 15 minutos, y eso que tú no puedes ni hacer café en ese tiempo. El asesino no solo la mató, la exhibió, subió su falda y dejó su cuerpo en posición explícita. O estaba mandando un mensaje o tenía una pulsión ritual macabra. Este crimen fue una escalada, su garganta también fue cortada, pero el abdomen estaba tan abierto que sus intestinos parecían adorno y el útero fue extraído con precisión quirúrgica. ¿Y tú qué haces a las 5:30 am? Pues exacto, dormir o llorar porque no puedes dormir. El forense dijo que quien lo hizo sabía lo que hacía, no era una carnicería aleatoria, fue algo quirúrgico y sin perder el control. Lo que da más miedo porque significa que el asesino no estaba loco, solo era metódico. Esta fue la única víctima con un solo corte, garganta abierta y nada más. ¿Por qué? Porque muy probablemente alguien interrumpió al asesino y como buen psicópata, si no puede terminar el espectáculo, se va a buscar otro escenario. Esa noche es famosa como el doble evento, porque sí, no se iba a quedar con las ganas. 1 hora después, y en otro barrio, Catherine fue encontrada con la garganta rebanada, la cara desfigurada como si estuvieran rediseñando una calavera, el abdomen abierto, los riñones y parte del útero removidos y un pequeño regalo para la policía. Parte del riñón fue enviado por correo con una carta sarcástica. Este crimen es clave porque ocurre en una zona más vigilada, lo cual indica algo grave. El asesino se estaba haciendo más valiente. La última víctima canónica, la más joven y la que recibió el tratamiento completo y sin censura. A diferencia de las otras, fue asesinada dentro de su cuarto, lo cual le dio al asesino tiempo para desatar su creatividad macabra como si tuviera un contrato con Netflix. La escena fue tan grotesca que el médico forense casi vomita. El rostro era irreconocible, el pecho desollado, el abdomen abierto en canal y el útero, el corazón y los riñones faltaban o estaban decorando la habitación. Si esto fuera una curva de aprendizaje criminal, este sería el clímax, o más bien el último episodio. Todas las víctimas eran mujeres, todas estaban empobrecidas, casi todas ejercían la prostitución de forma habitual o eventual, y todas fueron asesinadas de madrugada, siempre con un corte en la garganta, seguido de mutilaciones post-mortem. Al menos en 3 casos, órganos fueron extraídos con precisión anatómica, lo cual sugiere 2 posibilidades. 1. Era médico o carnicero, y 2. Tenía una obsesión ritual con los órganos femeninos, o quizás ambas, qué divertido. El cuchillo usado se cree que medía entre 15 y 20 centímetros, era afilado, con punta y manejado con seguridad quirúrgica, y aún más inquietante, el asesino no se llevaba nada más que el tiempo y el pánico de todo Londres.
Claro que sí, algunas teorías hablan de hasta 11 posibles víctimas, pero solo estas 5 mencionadas anteriormente tienen un patrón tan claro que es como ver la firma del asesino con bisturí en cada escena. Las otras muertes pueden haber sido crímenes independientes o parte del mismo espiral, pero si algo sabemos es que Jack el Destripador no improvisaba, elegía, ejecutaba y se desvanecía. Estas mujeres no fueron solo cadáveres numerados en un expediente policial polvoriento, fueron personas con historias, con risas, con hambre y murieron brutalmente porque alguien decidió que su vida valía menos que su compulsión. Sí, el asesino fue un monstruo, pero el verdadero crimen fue que nadie las protegió antes de que murieran. Y si eso no te da más miedo que un fantasma, entonces has entendido por qué Jack el Destripador sigue vivo en la memoria colectiva, porque su historia no es sobre cómo mató, sino sobre a quienes no supieron salvar. En la esquina roja del ring teníamos a la Policía Metropolitana de Londres, es decir, Scotland Yard. En la azul a la City of London Police, que entró al juego cuando Catherine Eddowes fue asesinada en su territorio. Ambas instituciones compartían un objetivo: atrapar a Jack. También compartían algo más, un odio mutuo por colaborar entre sí, porque si algo une más que el crimen es el ego administrativo. El caso fue encabezado por nombres ahora icónicos, como por ejemplo Sir Charles Warren, comisionado que prefería la arqueología al crimen real, Frederick Aberline, el detective principal que no resolvió nada, y el doctor Thomas Bond, que dijo: no tengo idea de quién fue, pero probablemente estaba loco. Pues fácil, con linternas, intuición y cero tecnología, así que se recurrió a interrogar a más de 2000 personas y sí, aún así no atraparon a nadie, realizar operativos puerta a puerta por Whitechapel en plan: hola, ¿usted de huella prostitutas? ¿No? Pues gracias, buenas noches. Revisar hospitales, manicomios y prostíbulos, arrestar a gente por tener cara de raro y confiar ciegamente en testigos que no sabían decir la hora, pero sí describían al asesino como sospechosamente humano. Abogado y maestro, se suicidó en diciembre de 1888, su muerte coincidió con el fin de los asesinatos y según algunos tenía historial familiar de locura. ¿Era Jack? Tal vez. Pruebas, ninguna, pero muerto está, así que fue útil como chivo expiatorio. Barbero polaco judío, comportamiento errático y odio manifiesto hacia las mujeres, fue internado en un manicomio en 1891 y algunos oficiales dijeron que un testigo lo reconoció, pero no quiso testificar. El favorito de Scotland Yard, también el favorito de teorías modernas de ADN que dicen probablemente sí, pero quizás no. Charlatán, cirujano autoproclamado y estafador profesional. Fue incluido en informes policiales por su historial criminal y luego se descubrió que durante los asesinatos estaba en prisión. Así que, ups, el asesino más ineficiente del mundo, matando mientras estaba preso, o tenía clones o era inocente. Peluquero que luego sí se volvió asesino serial envenenando a 3 esposas, estaba en Whitechapel en 1888 y Aberline creía que él era el destripador, pero ser envenenador metódico no es lo mismo que degollador de vísceras. Le faltaba el entusiasmo por el caos. Médico autodidacta estadounidense y coleccionista de úteros humanos. Fue arrestado por sodomía y huyó a Estados Unidos y parecía odiar a las mujeres con pasión enciclopédica. En resumen, perfil interesante pero cero pruebas. Aunque, admitámoslo, nadie colecciona úteros y es inocente. Tecnología ausente, no había pruebas científicas y literalmente era más fácil identificar un fantasma que un asesino. Escenas contaminadas, vecinos, policías, periodistas, ratas, todos paseaban por los cadáveres como si fuera parte del tour. Policía dividida, la metropolitana y la de City no hablaban mucho, aparentemente estaban jugando al tú primero. Racismo, xenofobia y clasismo, los inmigrantes eran los primeros sospechosos, porque claro, si hablas raro, seguro eres el destripador, ¿verdad? Y prensa sensacionalista, los tabloides interferían, exageraban y hasta escribían cartas falsas de parte del asesino para poder vender más.
Empecemos con lo obvio, Lewis Carroll no era un asesino, era un reverendo matemático tartamudo que escribía cuentos sobre gatos sonrientes, conejos que llevaban reloj y niñas que caían por agujeros sin fondo. Su verdadero nombre era Charles Ludwig Dodgson y fue un académico de Oxford que vivió entre 1832 y 1898. Era reservado, alérgico a la violencia, vivía entre libros, ecuaciones y té con pastas. Vamos, el tipo más peligroso que podía ser era para tu autoestima si reprobabas su clase de matemáticas. Sin embargo, alguien dijo en los años 90, ¿y si fue Jack el Destripador? Y el mundo respondió, ¿qué fumaste y por qué no compartiste? En 1996, Richard Wallace publicó un libro que rompió dos cosas. Primero, la inocencia literaria de medio planeta, y segundo, todo estándar mínimo de lógica. Wallace afirmó que Carroll, junto a su colega Thomas Beer Bain, era el verdadero asesino de Whitechapel. Su prueba era, redoble de tambores por favor, anagramas. Sí, no eran evidencias, ni testimonios, ni documentos policiales, sino anagramas, juegos de letras. Por ejemplo, Wallace tomaba una frase inocente como esta y la convertía en esta. Pero bueno, todo se puede si ignoras la coherencia. Wallace manipulaba los textos a su antojo, quitaba letras, agregaba otras, ignoraba la puntuación y asumía que Carroll pasó sus días escondiendo confesiones asesinas en libros infantiles, eso sin que nadie se diera cuenta. ¿Saben qué más puede hacerse con anagramas? Probar que el pato Donald es responsable del 9/11, o que House es amable, pero nadie se traga eso. Incluso el matemático y experto en Carroll, Martin Gardner, dijo irónicamente que con el mismo método se podía demostrar que Wallace era el asesino. Spoiler, nadie lo arrestó. Durante los crímenes, Lewis Carroll estaba en Oxford dando clases, de vacaciones en Eastbourne con su familia, justo el 31 de agosto, muerte de Mary Ann Nichols, o simplemente teniendo migrañas, evitando multitudes y escribiendo poemas sobre gatos invisibles. Todos sus movimientos están documentados con cartas, con diarios, con registros académicos y con testigos. Ni un solo documento lo ubica siquiera cerca de Whitechapel. Carroll sufría de artritis, insomnio, migrañas y era notoriamente hipersensible a los olores y a la violencia. Era introvertido, meticuloso y tenía más miedo de sus alumnos que de las sombras nocturnas. Además, nunca mostró odio hacia las mujeres, ni interés por la medicina, ni una sola pizca de comportamiento antisocial. Así que si estás pensando en un tipo que pueda destripar a alguien en plena noche con velocidad, fuerza y frialdad quirúrgica, probablemente no sea el tipo que tartamudea dando clases de álgebra. La comunidad académica respondió como se debe, con desprecio elegante y documentos de 300 páginas. Caroline Leach, biógrafa de Carroll, refutó punto por punto la teoría. Donald Rumblow y Philip Sogden, expertos en el caso del destripador, la llamaron pseudohistoria vergonzosa. Incluso el Colegio de la Iglesia de Cristo de Oxford emitió un comunicado afirmando que Carroll no tenía ningún vínculo con los crímenes. El consenso es claro, esta teoría fue un intento de vender libros, pero no debe revelar la verdad. O como diría House, el paciente no tiene cáncer, solo busca atención. Lewis Carroll no fue Jack el Destripador ni de cerca. La teoría basada en anagramas es tan absurda como buscar al asesino del zodiaco en las etiquetas del shampoo. No hay evidencia, motivo, oportunidad ni lógica alguna que lo vincule. Es solo otro ejemplo de cómo ante el misterio preferimos las historias locas a los hechos aburridos. Y si de verdad necesitas un villano en Alicia en el País de las Maravillas, ahí está la Reina de Corazones. Al menos ella sí gritaba que le corten la cabeza. Durante los meses del terror en Whitechapel se enviaron más de 600 cartas a la policía, a periódicos y a figuras públicas, todas firmadas con variantes como Jack the Ripper, Red Jack, Yours Truly o un ciudadano preocupado con acceso a tinta roja y tiempo libre. Ahora bien, la mayoría eran basura, pero hay 3 cartas que todavía provocan escalofríos entre expertos, teóricos de la conspiración y fans del crimen ajeno. Contenido resumido: no me han atrapado, me gusta mi trabajo, mi cuchillo es tan bonito y afilado, prepárate para más diversión. Traducción emocional: no me van a atrapar ni con GPS, soy un sádico eficiente y estoy emocionado por seguir destripando, bye. Pero ¿por qué es importante? Pues porque fue la primera vez que apareció el nombre Jack the Ripper, y a partir de ahí todo fue caos mediático y leyenda urbana.
Antes lo conocían como delantal de cuero, lo cual suena más a marca de carne asada que a asesino serial. La escribió Jack, pues es debatido, podría haber sido escrita por Jack, un periodista creativo o alguien aburrido con acceso a tinta roja. Contenido traducido, no estaba bromeando, el doble evento fue divertido, no tuve tiempo para las orejas. Traducción emocional, maté 2 en una noche y aún me quejo del tiempo, soy multitarea. ¿A qué se refiere? Pues a los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, los cuales ocurrieron en la misma madrugada. La postal fue escrita tan pronto que muchos pensaron, este tipo sabe más que la policía. La escribió Jack, tal vez, o tal vez un periodista con información privilegiada y exceso de café. La letra es casi idéntica a Dear Boss, lo cual indica que alguien estaba disfrutando mucho el rol de destripador literario. Contenido, le envío la mitad de un riñón que tomé de una mujer, me comí la otra mitad, estaba deliciosa. Esto acompañado de un riñón humano en alcohol. Sí, un órgano por correo. Nivel de no gracias 10 de 10, ni siquiera Amazon Prime te da ese tipo de susto. ¿Pudo ser real? Pues sí, Catherine Eddowes, una de las víctimas, fue hallada sin su riñón izquierdo. El Dr. Thomas Openshaw analizó el órgano y concluyó que era humano y de una mujer de edad similar. Además, esta carta tiene algunas diferencias con las otras. Para empezar, caligrafía torpe y analfabeta, tono más visceral y menos teatral. Además, no usa el nombre Jack the Ripper, lo cual hace que algunos crean que esta sí pudo haber sido escrita por el asesino real. Openshaw Letter, enviada al Dr. Openshaw tras analizar el riñón. Decía cosas tipo, te veo doc, no te metas conmigo, pero esto con faltas de ortografía porque nadie se toma el tiempo de releer sus amenazas. Cartas con carne o con sangre, porque sí, también llegaron cartas con trozos de carne, probablemente de carnicero y sangre falsa, porque si algo no podía faltar en la Inglaterra victoriana era terror con presupuesto bajo. Moab and Midian, carta bíblica con amenazas al estilo levítico, básicamente te destriparé en el nombre del Señor. Las cartas desviaron a la policía, crearon histeria colectiva y le dieron identidad a un asesino sin rostro. Además, inauguraron un subgénero, los asesinos que se comunican por cartas, como por ejemplo el asesino del Zodiaco. Hoy en día se conserva todo en museos, porque nada dice cultura como una caja con vísceras y tinta roja. Si fue el asesino real o solo un fan con tendencias teatrales aún no lo sabemos, pero algo es claro, Jack no solo mataba, quería que lo leyeras. Así nació el primer asesino serial mediático de la historia, un tipo que entre cuchilladas aún se tomaba el tiempo de redactar correos, eso sí que es productividad, y como cualquier troll moderno solo quería atención. Y hasta aquí llega el recorrido por el Londres oscuro, húmedo y lleno de gente con cuchillos más afilados que su sentido de la moral. Gracias por ver este video, por aguantar mi sarcasmo y por no salir corriendo cuando mencioné lo del riñón. Más adelante vendrán más videos analizando a otros asesinos seriales, porque aparentemente ustedes disfrutan más los perfiles psicológicos de psicópatas que un brunch dominguero. Así que si les gustó el video denle like, que ayuda más que un cirujano sobrio en Whitechapel. Comenten abajo qué opinan de Jack, de la investigación, de los riñones por correspondencia o simplemente para decir hola, no soy el asesino. Y sobre todo, díganme qué otro caso quieren que cubra. ¿Quieren más asesinos, más creepypastas o una receta de hígado humano al estilo Hannibal? Lo que ustedes me pidan. Salvo la última. Compartan el video con alguien que cree que Jack el Destripador era el nombre de una banda punk, con alguien que tiene una colección de cartas antiguas y ya empezó a sospechar, o alguien que le gusta el té, la lluvia y los asesinos con branding propio. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita, que eso no solo me ayuda a seguir creando contenido, también espanta a los espíritus de asesinos victorianos con vocación de influencer. Nos vemos en el próximo video, a menos que alguien me mande media vesícula biliar en una caja y me acuse de haber profanado el nombre de Jack. Con mi suerte ni siquiera sería un asesino, sería algún tipo raro de Reddit que cree que yo soy el verdadero culpable.